Hola a todos, bienvenidos al episodio ¿Cuáles son las etapas y pasos para hacer un proyecto de investigación? Quienes habla y saluda de nuevo el profesor César Alejandro Ferrer. Y bien, en la clase anterior, en la videoclase anterior, estuvimos pues trabajando con qué es la investigación, qué es un proyecto, este, las modalidades, lo que debes hacer antes de iniciar un proyecto de investigación y los tipos de investigación. Bien, a partir de esta videoclase iniciamos las etapas y procesos paso a paso. Les recuerdo que les dejamos tarea en la actividad pasada. Espero que hayan podido lograr los objetivos formulados. Bien, en la etapa de la investigación vamos a entrar en materia con la elección del tema y, por supuesto, la redacción del título. El tema, como lo hemos venido diciendo a lo largo del curso, debe ser un tema que te enamore, que te guste, que lo lleves a cabo, que sea tu pasión. Este tema, pues, está en distintas partes de acuerdo a la temática que vayas a investigar, a lo que te guste, a lo que hayas encontrado. ¿Cómo puedo hallar información del tema de investigación? En la literatura, en libros, en biografías, en atlas, en enciclopedias, en tesis que han hecho otros autores, en revistas científicas. Y en esa elección del tema, cuando ya vamos rumbo al planteamiento del problema, empezamos a hacer descripciones. Es importante que utilicemos estrategias y técnicas para ir dándole forma a nuestro posible planteamiento de problema a través de qué? De la descripción, de la escritura. Bien, utilizar mapas de conceptos, cuadros hipnóticos, lluvia de ideas, para ir destacando con lo que cuento, con lo que no cuento, con mi tiempo, con mi organización, si pudiese ser factible o no. Una de las formas, de las herramientas principales para saber si la investigación o el tema que quiero llevar a cabo es factible, es decir, que se puede hacer, que va a ser exitoso, que metodológicamente me va a llevar a la culminación del mismo, es investigar. Y es la primera herramienta que debemos hacer cuando nos embarcamos en el proyecto de investigación. Investigar a través de distintas fuentes escritas y no escritas, en audio, visuales, entre otras. De manera que tengas un poco más claro ese proceso de investigación y de tema. Cuando ya hemos elegido esa temática, cuando hemos investigado en distintas fuentes, vamos a la redacción del título. Y voy a plantear aquí un interrogante que se hacen todos los que han hecho alguna vez investigación, los que están empezando a hacer, y siempre a los que estamos en búsqueda de presentar proyectos o realizar actividades en el marco de la metodología de la investigación. Y es, el título va a ser mi guía, va a ser tu guía en este caso. ¿Para qué? Para que sea claro, conciso, qué es lo que andas buscando en tu investigación. La redacción del título debe ser clara, breve, concisa y, por supuesto, muy sencilla, de manera que tu tutor, de manera que cuando la presentes, cuando la leas tú, sea clara y se relacione con tu tema, que esté enlazada, que tenga coherencia, concordancia, de acuerdo al contexto de lo que estás investigando y de lo que pretendes buscar. Este título generalmente se escribe, los títulos pues, de los proyectos de investigación se escriben cortos para evitar confusión en infinitivo, se escribe de manera infinitiva, pero cuando son largos, por determinadas razones, se le da un subtítulo. Acá, en este episodio, te vamos a dejar una guía de cómo redactar títulos con los verbos que se usan en diferentes tipos de metodología de la investigación, para que tengas una idea clara y puedas utilizar también estos verbos en la redacción. Les recuerdo que por cada clase, archivos descargables, valga la redundancia, y también actividades para ir practicando esa redacción del título. Bien, este título, generalmente el primer título que hacen los investigadores o que vas a redactar, no es
el definitivo, porque en la medida que vamos desarrollando nuestro proyecto de investigación, luego del planteamiento del problema, luego de la metodología, del análisis de datos, de la resolución de todo el proceso metodológico, cualitativo o cuantitativo, llegamos a ciertas conclusiones y hacemos sigue el mismo proceso, pues, de investigación, el mismo título, pero le hacemos algunos cambios en los verbos, de acuerdo a esos hallazgos que hemos realizado. Pero sí es importante tener un título que nos guíe en ese proceso, el título que esté más casado con el proceso de la investigación. Obviamente tu tutor seguramente o el que te esté guiando en ese proceso te lo va a decir, y en toda la literatura de la metodología de la investigación vamos a encontrar referencias a esto. El título es pues un abreboca de lo que va a ser tu trabajo de grado y que va a ser un pequeño cambio en el transcurso del desarrollo, pues, de la investigación. Sin embargo, es vital tener un título al inicio de la investigación, porque es el que nos va a dar parte de la guía hacia el objetivo que queremos llegar, o hacia la meta, hacia la consecución de este proyecto que empezamos a hacer. Por eso es importante, para buscar títulos, pues utilizar una redacción clara, concisa, y tomando ejemplos que te vamos a dejar acá en esta lista de verbos, de ejemplos, de titulares, de títulos de investigación. Siempre casado con tu proyecto de investigación, con lo que tú quieres buscar. Son varias etapas que tiene el proyecto de investigación. Iniciamos pues con esto, con la elección del tema y la selección del título. Ahora vamos a pasar pues al pilar que sostiene parte de toda la investigación, y vamos a hacerlo de una manera amena, de una manera clara, y es el siguiente punto luego de que elegimos nuestro tema de investigación y que le dimos un título provisorio a esta investigación que hemos iniciado. Y es, señores y señoras, el planteamiento del problema, que hay un pequeño mapa conceptual donde vamos a ir conociendo paso a paso, de manera muy clara, cómo elaborar o qué tener en claro a la hora de realizar el planteamiento del problema. Y el planteamiento del problema es eso, un problema que se presenta y que posiblemente pueda tener una solución a ese problema que hemos detectado, ¿no? Obviamente, antes de hacer realidad un planteamiento del problema, debemos tener una investigación en literatura, en biografía, como lo dije anteriormente, para empezar a redactar y escribir. El planteamiento del problema se estructura en forma de pregunta. Se escribe, ¿verdad? Se toma en cuenta en esa estructura autores o un autor que sustente la problemática que yo estoy observando, que están observando, y que es un elemento que es válido de investigar, que hay que buscar formas de, de hallar una solución a una problemática que estamos observando en una temática específica, y se estructura pues a lo largo de la redacción con una formulación de preguntas, generalmente al final de la redacción del planteamiento del problema, una, dos o tres preguntas, interrogantes, pues, que plantea ese problema. Esas interrogantes las voy a despejar posteriormente en los próximos estructuras que tenga mi proyecto de investigación, que tenga, pues, en este caso, tu proyecto de investigación. Esa estructura debe tener siempre, cuando se empieza a redactar, casarte con un autor, buscar un autor que haya hablado del tema, que tenga teoría sobre el tema, porque eso le va a dar una validez científica y, por supuesto, de argumentos a lo largo del planteamiento del problema, del desarrollo de la problemática. Ahora, principales factores para evaluar la viabilidad del proyecto. En ese planteamiento del problema
vamos a ver, pues, cuál es la consecuencia en la sociedad de ese problema, qué es lo que está afectando, cómo pudiese, en un momento determinado cambiar esa realidad, ese hecho o fenómeno tangible o intangible que estás observando, cómo está afectando a tu grupo, a tu sociedad, a tu país o al cosmos. Bien, obviamente vamos a delimitar toda la investigación que nosotros hagamos. Si es un grupo de estudio, la muestra pues debe ser pequeña de acuerdo a lo que esté investigando y de acuerdo a mi diseño de investigación, pero debe tener pues un hecho. Cuando estoy redactando, demostrar por qué es una problemática, qué está sucediendo, se redacta de manera clara, coherente, pero argumentada científicamente. Eh, la relevancia, ¿qué relevante o qué importancia tiene para la disciplina que tú estudias? Por ejemplo, si estudias psicología, si estudias educación, si estudias medicina, obviamente debes conocer ciertos términos, ciertas problemáticas de lo que está sucediendo. Es decir, que ese planteamiento de problemas debe estar relacionado con un hecho fáctico, es decir, un hecho real, un hecho observable, medible y cuantificable, que desde el punto de vista del método científico vamos a hallarlo a través de distinta recolección de datos. Vamos a medir, es decir, no es un mito, no es una fábula, no es un juego, no es un chiste que hay por ahí, sino que es un hecho fáctico. Por eso cuando empezamos a redactar el planteamiento del problema, es importante tener claro que ya hemos investigado una serie de elementos y hemos planteado en nuestra lluvia de ideas, conceptos, en nuestras teorías que hemos venido abordando, escribiendo, guardando, ya sea en mi ordenador, en mi libreta o en la mejor parte que tú decidas, pues guardar tus escritos en cualquier aplicación, pues tener claro esa relevancia para tu disciplina, ¿no? ¿Por qué es un problema? ¿Por qué está afectando a la sociedad, al grupo? Y ¿qué pudiésemos, pues, a futuro, o qué pudiésemos ir planteando, abriendo una pregunta para solucionar ese hecho? Pero para solucionar ese hecho, yo debo investigar y pasar una serie de pasos de recolección de datos y probar si es verdad o no a lo largo del proyecto de investigación. La aplicación práctica o teórica de los resultados. Es decir, si este planteamiento de problema pues, va a tener una relación práctica y teórica, es decir, que va a ser medible, que va a ser cuantificable, si va a ser práctico para que sea utilizado por la sociedad, por el grupo, por la escuela, por el hospital, por la clínica, o donde tú te estés desenvolviendo en la temática. Es decir, el planteamiento del problema debe ser claro, conciso y consono con la realidad que tú estás investigando. Que cuando tú termines ese proyecto de investigación, deje un hecho palpable, que los que están alrededor, profesores, otros estudiantes, otros científicos o la sociedad en su conjunto pueda hacer uso de tu proyecto de investigación porque tú hallaste, ¿no?, una solución y aplicar estrategias, ¿no? Por eso en el planteamiento de problemas se ve cuando el tutor revisa, cuando la metodología de investigación pone a prueba tu planteamiento del problema, pues ve si es viable, si tiene un impacto social, si cuenta con la literatura necesaria, si hay investigación anterior a ello que permita pues demostrar ese problema que tú estás planteando desde el punto de vista teórico práctico, la aplicación práctica o teórica de los resultados. Es decir, que me va a servir tu investigación en pocas palabras. Tú vas a plantear aquí qué pasaría a posteriori de lograr, pues de demostrar a través de los resultados cómo podemos solucionar un problema que tú o tu equipo detectó en un momento determinado. Al culminar el planteamiento del problema de la redacción de tu página y media, de tus 2 páginas o 3 páginas, de acuerdo a tu institución, en cuanto a los párrafos de redacción, generalmente terminamos con más de una pregunta, ¿no?
con las que nos vamos a casar para posteriormente realizar, redactar los objetivos del proyecto de investigación. Los objetivos del proyecto de investigación son los que van a determinar todos los demás capítulos, ¿no? Y el objetivo de la investigación es qué buscamos con esto, ¿no? ¿Qué buscamos? ¿Qué vamos a diseñar? ¿Qué vamos a proponer? ¿Y cómo lo vamos a lograr? El objetivo de investigación puede ser uno o dos. Y después del objetivo de investigación, que es el objetivo general, se le puede llamar, algunos libros de investigación le llaman objetivo general. Por ejemplo, diseñar una propuesta de estrategias para potenciar las inteligencias múltiples en estudiantes de cuarto grado, ¿no? Por poner un ejemplo, delimité el tema. Ese es el objetivo general. ¿Cuáles serían los objetivos específicos? De mi objetivo general se desprenden objetivos específicos. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a buscar? ¿Qué voy a hacer para poder proponer esto, ¿no? Ahí inicia mi estudio. Entonces, el objetivo de investigación general es uno, máximo dos. Bueno, hay algunos autores que hacen tres, pero para que no vayas enredándote en este desarrollo, realiza uno o dos. Te recomiendo uno. Luego de ahí se van a desprender los objetivos específicos, ¿no? Para posteriormente pasar, luego de los objetivos generales y específicos, a la justificación del proyecto de investigación. ¿Qué es la justificación del proyecto de investigación? La justificación, pues, es el argumento científico, metódico y válido de por qué tu investigación es relevante, tiene impacto social y tiene impacto científico, ¿no? Y eso es lo que me va a decir al final, o le va a decir al que te va a evaluar, a tu tutor, al departamento de investigación de tu cátedra o asignatura, si ese proyecto que estás proponiendo tiene validez, procede o no procede. Generalmente, un estudiante pasa semanas, meses y en algunos casos hasta años presentando un planteamiento del problema. No es la idea. La idea es que lo hagamos paso a paso. En el momento que sí, en 3 meses tenemos que entregar el planteamiento del problema, podamos entregarlo de manera clara, concisa, argumentada. Esta justificación del proyecto de investigación tiene que expresar escritamente la relevancia científica, el impacto social, ¿no? Y por qué es relevante en la actualidad, ¿no? Entonces, esto sería lo que se conoce en metodología de la investigación como el capítulo 1 de mi proyecto de investigación, que inicia con el planteamiento del problema, que pues es una estructura que se hace en forma de pregunta, que hay unos factores para evaluar la viabilidad, eh, redactamos la relevancia o importancia en la disciplina que estamos realizando, terminamos pues con una o tres preguntas cuando terminamos de redactar para posteriormente pasar a los objetivos de la investigación, que son el objetivo general y 3 o 4 específicos, para luego redactar la justificación, que generalmente es 1 o 2 hojas, de acuerdo a tu institución o las normas de tu institución educativa, universidad o empresa a la que vas a presentar el proyecto, donde tú con relevancia, en la justificación redactas la relevancia social y científica y el impacto que va a tener tu investigación, ¿no? Acá va a haber un archivo donde vas a encontrar un planteamiento del problema redactado. A la vez va a terminar en forma de pregunta, va a tener unos objetivos generales específicos y va a tener una justificación. Para que veas cómo lo vamos estructurando de manera escrita, también te vamos a ocultar una serie de verbios utilizados en la redacción del planteamiento del problema. A la vez, te vamos a sugerir realizar una actividad del planteamiento del problema para que ya vayas armando tu planteamiento del problema, ¿verdad? De manera que de forma clara, sencilla, vayamos desde ya presentando nuestro planteamiento del problema. Obviamente, cuando entregamos el planteamiento del problema a nuestro tutor, a nuestro guía, siempre hay unas correcciones, ¿no? Correcciones de redacción, correcciones de quizás que busques otro autor, que argumentes con un autor más,
que quizás cambies de autor, porque hay uno más actualizado o que ha hecho más investigación acerca de la temática, y ahí, pues bueno, haces la corrección pertinente. Recordemos que el planteamiento del problema es la base para yo seguir mi proyecto de investigación. Si nos rechazan el planteamiento del problema, pues obviamente tenemos una falla y tenemos que retroceder, a volver a reestructurar, a redactar el problema. Generalmente, muchos planteamientos del problema de muchos investigadores tienen algunas debilidades o tienen que estar en corrección permanente, es por la redacción, por el uso pues, de verbos específicos, las metodologías en que lo presentan y también en casarse con un autor relevante que argumente mi parte. Y sobre todo en la justificación, especificar por qué mi proyecto tiene un impacto social, por qué es relevante para la ciencia, por qué es relevante para la temática de lo que yo estudio en mi área. Si estudias educación, si estudias medicina, si estudias arte, programación, ¿eh? Dejar un abreboca que diga, sí, este proyecto va a dejar resultados, ¿no? Va a dejar unos resultados que van a ser de un impacto social, quiere decir que va a ayudar a la sociedad, a la comunidad, científico porque va a ser relevante para la comunidad científica, metodológica y para el área de la temática en la que tú te estás especializando, ¿correcto? Por eso es importante que cuando hacemos la redacción tomemos en cuenta ciertos verbos, adverbios, ejemplos de planteamiento y sobre todo de ser muy minuciosos, ¿no? Y estéticos a la hora de escribir. Siempre muy claro, conciso, sin buscar tercero. Vamos a casarnos. Yo le recomiendo siempre a los investigadores, a los que están iniciando el proyecto de investigación, que se casen con un autor, ¿no? Por ejemplo, si vas a hablar, un ejemplo, de inteligencias múltiples, el padre de las inteligencias múltiples es Howard Gardner, y de la inteligencia emocional, Daniel Goleman. Bueno, casarse con un autor relevante, importante, que ha estudiado la temática para ir argumentando el por qué potenciar la inteligencia múltiple en las aulas de clase y en tal comunidad hay una problemática en cuanto a la creatividad en la escuela tal y por eso el uso de inteligencia múltiple pudiese potenciar a estos estudiantes en cuanto a creatividad y autoestima. Un ejemplo desde el área de la educación, que es mi área, pero lo puedes hacer desde el área, desde cualquier área, obviamente. El que está desarrollando un software, una aplicación, pues, cuál es la relevancia de la aplicación que está haciendo los autores que han escrito acerca de la temática específica que has trabajado y pues investigarlo, leerlo. Esto es un proceso de leer. Por supuesto, leer planteamiento de problemas de otros autores. Seguramente, como ya iniciaste tu proyecto de investigación, has visto planteamiento de problemas de diversos autores. Ve cómo lo escriben. Obviamente hay algunos cambios de acuerdo a las instituciones y las normas, pero el planteamiento de problema en sí, cualquier parte del mundo, es este. Bueno, con una estructura, con unos factores, con su relevancia, con la aplicación, con el objetivo y con su justificación, que es el capítulo número 1. Entonces, al leer planteamiento de problema, ¿no? Casarse con un autor para el planteamiento del problema en la teoría que yo voy a aplicar, terminar con 3 preguntas abiertas, perdón, con 3 preguntas, pues, hipotéticas que van a guiar mi objetivo para posteriormente pasar a esa justificación. Si presentamos un buen planteamiento del problema, nos van a decir, ejecútese, adelante, inicia el proyecto de investigación y pasamos a la metodología, que es el capítulo 2 en toda investigación. Por lo tanto, vamos a ir haciendo los ejemplos, los ejercicios y a leer planteamientos del problema, y ver el estilo de redacción. Generalmente un planteamiento del problema de 2 a 3 páginas, ¿no? En la presentación. Recordemos que la justificación, la introducción se deja al final de todo trabajo. Esto incluye la investigación. La introducción no la vamos a colocar. Obviamente este planteamiento del problema tiene su
título principal, que sería el título de la investigación, que va a cambiar también lo más probable cuando ya vayamos avanzando, pero un título pues preliminar a la investigación. Bien, vamos a seguir al próximo módulo, pero te recuerdo descargar los archivos, ver los ejemplos y empezar tu planteamiento del problema de una manera clara y concisa. Sigamos pues a la próxima clase.